hallamos la quietud de ser 2-3 minutitos, sentimos que somos, aquietamos conscientemente ese pensamiento, y al aquietar todo pensamiento simplemente sentimos que somos, sin hacer nada, sin estar a cargo de nada. Donde no hay nada que tenga que ser hecho. Donde simplemente soy. Y vamos tomando conciencia de la respiración. Te vas permitiendo poco a poco, suavemente y a tu ritmo, abrir los ojos, sintiendo esa quietud de ser, siendo y sabiendo que no hay nada que tenga que ser hecho, disfrutando este instante puro. Bueno, compis queridos, ¿cómo sentís? ¿De qué os apetece hablar, comentar, extender? Preguntas, experiencias. Fíjate que es interesante, ¿no? Todas estas cosas todo lo que acontece en nuestra vida son, y esto tú lo sabes, o por lo menos tú lo intuyes, y por lo menos esto te da, pensar en ello puede ser un bálsamo agradable, ¿no? Todo obra hacia tu bien. Entonces, todo lo que ocurre tiene un propósito, uno solo, un propósito. La vida no tiene muchos propósitos, tiene uno. Entonces, todo lo que ocurre en la vida tiene un propósito. Me da igual que sea lo que sea. Muertes, relaciones complicadas, hijos con drogas, alegrías inmensas, loterías. Todo lo que acontece tiene un propósito. ¿Tú sabes cuál es el propósito? De todo, ¿eh? Pues ponte en situación. Estás en una película, en un tablero, donde todo lo que acontece tiene un propósito. No hay diferentes problemas, y todos los problemas tienen un propósito. Fíjate qué pasada. Todo lo que te ocurra en la vida te habla de lo mismo. Imagínate cualquier cosa. Tiene un mensaje, coges el mensaje y es el mismo mensaje para cualquier situación. Un camarero que no te atiende bien. Un vaso que se te cae y se te rompe. Una enfermedad. ¿Qué podrá pasar aquí? ¿Qué será esto? ¿Y por qué la vida es...? Todo tiene un propósito. Te pregunto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo y cuanto acontece? Todo. Todo es todo. Pensar en todas las cosas, situaciones que estáis viviendo incómodas, estoy hablando de ese tipo de situaciones, y de las cómodas, también de esas. El propósito obra hacia tu bien, el propósito es encontrarte, es conocerte, es hallar paz, es saber quién eres, saber que no eres eso, saber que soy. Otra forma también de decirlo es, todo propósito, todo lo que acontece en tu vida, tiene la semilla, te habla de la voluntad de Dios. Te habla de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que sea. Estás haciendo esquí acuático, ¿vale? O con una lancha haciendo esquí acuático. Al principio es como que guay y tal.
Vale, te caes y lo primero que te dicen es suelta la barra, ¿vale? Pero tú no la sueltas. Y estás con la lancha a toda pastilla y tú así. ¿Vale? Tú imagínate la situación. Te encabronas con las olas, te encabronas con el que lleva la lancha, te encabronas. Queréis parar, yo no sé por qué no paras, ¿es que acaso no me ves? Y es una situación angustiosa, te cabreas con el mar mismo, con lo que estés, donde estés, con todo. Y la pregunta es, ¿por qué no sueltas? ¿Por qué no sueltas? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo? ¿Cuál es el propósito de todo lo que acontece? Que reconozcas la voluntad de Dios, que reconozcas la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Tu libertad absoluta, sin límites, tu abundancia infinita, sin límites, tu paz perfecta, suprema, el amor incondicional. Esa es la voluntad, que tú eres esto, que no necesitas nada para suplir culpas, para suplir nada, que tú no eres responsable de la felicidad de nadie, que tú lo eres todo y que todo el mundo lo es todo y que todo lo es todo. La pregunta no es, estoy en la lancha y esto es lo que yo siento. Estás en la lancha y lo has expresado perfecto y es obviamente, ¿cómo no vas a estar ahí sujetando esto? Estás ahí que te han dado ya, estás ya a punto de ahogarte. Pues gracias a que esté a punto de ahogarse, ¿sabes lo que va a hacer cuando esté a punto, tal y como tú estás? Soltar. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no suelto? Si fuese libre, que lo eres, me imagino, si lo fuese, ¿estaría en esta situación? Vale, fenomenal. Entonces, ¿qué te ata? ¿Qué te ata? ¿Qué hace que no quieras soltar? Y eso se llaman miedos. Entonces, esta situación lo que está haciendo es que te des cuenta de tus miedos, de que vivas tus miedos para poder perdonarlos. Entonces, no se trata, aquel que te mete y te aprieta las tuercas como te está apretando, me da igual que le pongas lo que le ponga, que un padre no quiera a su hijo, pues tampoco es tan chungo. Hay gente que trafica con órganos de niños, hay gente que abandona a su hijo y le tira la papelera. Dualidad, ilusión, dime tú otro, pon lo que quieras. Un padre no me quiere, pues vale. Ahora, ¿tiene un propósito? Sí, tiene un propósito. Y es trascender lo ilusorio, lo falso. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto que me está ocurriendo? Que tú reconozcas tus miedos para poder vivirlos, pero que no eches la culpa al otro. ¿Y a qué tienes miedo? ¿Por qué no sueltas? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué engancharte? Si no estás a gusto, si te sirven un plato de comida y no te apetece, ¿por qué no lo sueltas? Dice, porque me sabe mal, porque me lo han preparado con cariño y aunque me haga daño, me sabe mal decirle que no me gusta o que no me apetece. Entonces, tengo miedo a herir sus sentimientos y como tengo miedo a herir, me lo como y me sienta mal. Y digo, ¿a qué tienes miedo? A decirle, oye, ¿me lo puedo dejar para otro momento que tal vez me apetezca? Ahora mismo esto no me apetece. Tú piensas, el sistema de pensamiento egoico dice, qué mal educado eres, poca cosa, mala persona, por decirle que encima que te ha preparado. Esto es lo que vivimos. Entonces, ¿qué miedos te llevan a estar en esa situación? Tú imagínate que ahora tienes un boleto, ahora mismo, en este instante, tienes un boleto de 50 millones de euros. Ahora mismo. Que ahora mismo, eso que tú decías, y el miedo a arruinarse ya no está. Ahora mismo se han resuelto esos problemas que tienes, 50 millones de euros. Ahora mismo te ha tocado, ponte en situación. Que yo entiendo que sea complicado ponerte en situación porque estamos hablando de vibración pura. Si estoy en la vibración de una, no puedo estar en la otra. Pero ponte en situación. Me ha tocado este dinero. De repente es como, veo la salvación, veo la libertad, es como... Es decir, tú imagínate un caso de estos. De una persona que entra en casa, de una pareja que entra en casa enfadada, disgustada, siempre le echa en cara a su mujer que no están hechas las cosas, estoy enfadado por eso, y mira a su mujer, esto está sin hacer, la cena está sin hacer, yo cuando vengo por lo menos quiero la cena, y cualquier cosa esto está sucio, es que acaso no haces tus tareas, tú te has ido, yo no estoy aquí trabajando. Siempre que entra en casa hay un conflicto, de alguna manera. Y dice la mujer, parece que yo sea siempre la causante de todo. Así que dice, bueno, voy a ver, experimentando, a ver si soy yo la causante de todo. Dice, voy a ver qué puedo hacer
para darme cuenta si yo soy el problema, para poder ponerle fin, ¿no? Así que llama a un amigo suyo y le dice, quiero que a mi marido le digas que le ha tocado la lotería. Y entonces ese amigo se lo dice, oye, te ha tocado la lotería. Y entonces el marido dice, ostras, me ha tocado la lotería, ¡oh, qué bien! Euforia, contento, se va con los amigos, le llama a su mujer, ahora llegaré un poco más tarde porque estoy celebrando algo que te voy a comentar. Entra a casa y ese día la abraza, ostras, nos ha tocado la lotería, somos ricos. Y ese día la mujer se ocupó bien de no fregar los platos, de no hacerle la cena, de no hacer nada, de no limpiar, y entra a casa. Y le dice, perdona cariño, no he hecho nada. Y dice, ¿qué más da? Si somos ricos, vamos a cenar a algún sitio. Entonces la mujer dice, ostras, ¿no pasa nada? Dice, no pasa nada, somos ricos, ¿no te lo he dicho? Dice, o sea que no estabas cabreado conmigo por no hacer las cosas, porque ahora las cosas están, no solo una, sino hay 20 cosas sin hacer hoy, y no estás enfadado con eso. Estás entusiasmado y estás alegre y estás contento. Entonces el problema no era yo, el problema era tu sentimiento de escasez, el problema era que estabas amargado. Ese era el problema. Entonces, que te des cuenta, primero, que no te toca la lotería, y segundo, que no soy la causante de tu enfado. Es una oportunidad maravillosa para darte cuenta de que eso no es el causante de tu enfado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, tú imagínate que te toca la lotería. Yo te digo que soltarías. ¿Qué se está trabajando aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se solventan los problemas? ¿Cuál es el problema? El problema es el sentimiento de escasez. Es la raíz de todo. Lo que se ramifica en la situación que estás viviendo. Estás atrapado. Tu mente te dice, sin esto no eres nada porque mueres. Tienes a una familia que sustentar. Y te pone la pistola aquí. Sin esto no eres nada. No puedes ganar dinero porque la cosa está muy mal. No sé, lo que te diga la voz. Entonces tienes que pasar por el aro. Y pasar por el aro es pasar por el aro. Y pasas por el aro. Y entonces te sacrificas, haces todo lo que tengas que hacer, aguantas carros y carretas, aguantas todo lo que hay que hacer y si estoy harto de aguantar. Y entonces la vida te está diciendo, ¿y por qué no reconoces la voluntad de Dios? Dice, ¿cuál es? Dice que eres inmensamente abundante, que estás siendo amado y atendido, que eres cuidado, que no tienes por qué estar ahí, que estás ahí porque tú decides, a través del pensamiento limitante, que es la única opción que tienes, que veo. No has pedido al espíritu, es decir, quiero ver con tus ojos, porque yo solo veo una opción, que es esta empresa, de ingresos. Yo sé que tú ves más que yo, quiero ver otras. Hay otra manera de ver esto, quiero ver otras fuentes. Yo sé que la voluntad de mi Padre no es pasar por aquí. Soy libre, soy amado, soy merecedor de todo y cuanto existe. ¿Por qué yo mismo me estoy diciendo que no merezco otra cosa? ¿Por qué tengo que pasar por el aro? Pero pasar por el aro está diseñado por ti. Sí. Tú mismo has hecho una situación donde sientes que tienes que pasar por el aro cuando no hay aro por el que pasar. Que son mis miedos los que me hacen pasar por ahí. Yo te digo, tienes 10 platos para elegir en un buffet libre. ¿Escoges el que menos te gusta? ¿A que no? No se te ocurre. A no ser que haya una creencia subyacente que te haga elegirlo. Tú elegirías el otro, esto no me gusta, cojo el otro. Es sensato. ¿Por qué eliges eso? ¿Por qué eliges ese plato? Te pregunto, hay infinitos platos, ¿por qué eliges ese? ¿Por qué? Porque tengo miedo a quedarme sin platos. Y dices, ostras, entonces no te conoces. Volvemos a todo lo que habéis dicho. Entonces no sabes quién eres. Entonces no sabes que tienes un padre, un padre vida que te ama y te sustente y te abraza en cada instante, pídele. No, es que no creo en él, creo más en mi trabajo. ¿Entiendes por dónde voy, verdad? Entonces, ¿qué te está haciendo ver esto? Te está diciendo ver esta situación que tienes miedo, punto. Que tienes miedo. ¿Por qué estoy viviendo todas estas situaciones? Porque tengo miedo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pero es momento de vivir el miedo. Entonces es saber de qué miedo se trata. Antes lo hablaba con Mónica. De conocer la causa raíz. De conocer el patrón que sostiene toda esa situación. Esa situación está sostenida por un patrón que tú sostienes. ¿Cuál es el patrón? Ruina, miedo a morir. Lo he dicho antes, miedo a morirme. No tengo fuente de ingreso. Yo te digo, no te vayas de ahí. Haz el trabajo que se te está pidiendo, que es reconoce tu abundancia. Acepta que tienes infinitas opciones. Acepta que esa no es tu única fuente de ingresos. Acepta que tus ingresos no vienen del trabajo, vienen del Padre Vida. El poder tuyo, tu inteligencia no viene de lo que has estudiado en la carrera.
viene del Padre Vida, viene del espíritu que eres, del ser que eres. Las ideas magníficas que tiene no vienen de tu creatividad así corporal, viene del Padre Vida. Porque si se te enciende un piloto automático en el coche, más vale que sepas lo que te ocurre. Si te enciende el de la gasolina y te pones a echar agua al limpiaparabrisas, no estás arreglando nada. Estás teniendo agua para el limpiaparabrisas, bien, pero no estás poniendo gasolina. Y aquí, ¿qué piloto se te ha encendido? El del miedo, el de reconocer tus miedos, para perdonarlo. Entonces, Padre, estoy aguantando carros y carretas porque creo que estoy a merced, porque tengo miedo a no tener, tengo miedo, creo en la escasez y tengo miedo a no tener, a no poder sujetar esto, tengo miedo, me siento en escasez, no reconozco la abundancia que es tu voluntad. He dicho, ¿cuál es el propósito? Reconocer la voluntad de Dios. ¿Y qué ha dispuesto Dios para ti? Que es el Padre Vida que eres. Que reconozcas que eres inmensamente e infinitamente abundante. Eso es la voluntad de Dios. ¿Esto para qué viene? Para que reconozcas eso. ¿Entiendes el miedo y el patrón que sostiene esto? ¿Entiendes que no tiene nada que ver con toxicidad, no tiene nada que ver con padres que no quieren a sus hijos? ¿Entiendes que no tiene nada que ver con eso? ¿Entiendes que tiene que ver con algo que tú estás sujetando el asunto? ¿Qué tal la aceptación de la verdad? ¿Qué tal la aceptación de la verdad? Ya te digo, ¿qué tal la aceptación de tu abundancia infinita? ¿Es mental e ilusoria? ¿Decimos que somos abundantes mentalmente? ¿O sabemos que lo somos? ¿O sabemos que lo somos? Entonces estás en ese punto. Y qué maravilla es, porque aquí se destapan un montón de miedos, se destapan un montón de cosas. Y cierto, totalmente cierto, que puedes estar en paz en esa empresa. Cierto, pero vamos, cierto que todos ellos son maestros, cierto que puedes vivir en esa empresa en paz, cierto, y cierto que puedes dejar esa empresa en paz, cierto. Ahora tienes el martillo y el lugar exacto donde darle el golpe, que es miedo a no tener. Miedo, ¿cuál es mi miedo? Miedo a no tener suficiente. Es la creencia que lo sostiene, miedo a no tener, es decir, se te pide que reconozcas la voluntad de Dios, que es el propósito de todo cuanto acontece. Y Jesús decía, ¿acaso no alimenta a Dios a los pájaros del cielo? ¿Acaso no alimenta a Él a los pájaros del cielo? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Y aquí hemos llegado a ese punto maravilloso. Cuando vas a una entrevista de trabajo y tienes miedo a no ser contratado, ¿cómo vas? Nervioso. Cagaico. Y cuando está bien o no está bien, ¿cómo vas? Tranquilo. Vives una experiencia tranquilo. Entonces dices, vive la vida igual, tranquilo. Ahora, creo que mi vida depende de esto. Eso se llama plan del ego para la salvación. Y tú ahora mismo estás viendo un programa mental que se llama plan de ego para la salvación, donde tu bote salvavidas lo has puesto, tus ingresos los has puesto en un trabajo, no en el Padre Vida. Él es el quien suministra todas las ideas, todos los trabajos potenciales. Ahora, tengo certeza en Él, confío plenamente en Él. Y en Él es en el ser vida que soy. Dice, no. Dice, bueno, pues no pasa nada. Este es el trabajo que estamos haciendo, todos. Aquí no se escapa ni uno. ¿Vale? Entonces es bienvenido a estas vivencias. Pero qué importante es vivirlo, no que te den golpes y tú vayas de lado a lado, sino es que el martillo es donde tengo el golpe. Y poquito a poco, sí, sigue trabajando, sí, tengo miedo, no pasa nada, pero ya sé dónde está la causa de todo, que es que me siento con miedo, tengo miedo a no tener suficiente, miedo a no tener suficiente creencia. Ostras, qué fuerte, tengo miedo a no tener suficiente, miedo a no ser creativo, miedo a no tener, una creencia arraigadísima. Cuando descubres esto y entiendes miedo a no tener suficiente, conectas con la emoción y dices, este pensamiento no significa nada. Más allá de este pensamiento pensado y sostenido, existe paz perfecta y abundancia perfecta. Siento esto porque lo estoy pensando y me lo he creído. Ahora es mi momento de perdonarlo, de reconocer su irrealidad, falsedad. Este es el trabajo que yo te propongo, porque la raíz está ahí. Y yo te digo, si tuvieses 50 millones de euros, ¿cómo irías a trabajar mañana? Te digo, libre, una pasada. Pues eso ese es el perdón. Eso es confiar plenamente en el Padre Vida, en el yo soy.
Pues ese es el trabajo. Y está a un no pensamiento de distancia. No es que sea un trabajazo. Está en una aceptación, una humilde aceptación, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ni más ni menos. Y solo su voluntad es. La voluntad del Hijo fue crear un mundo tal como lo estamos viviendo, pero no es la voluntad de Dios, por tanto no es nada. No puedes no vivir la voluntad de Dios. Su voluntad es que seas y eternamente eres. Su voluntad no es que pases problemas, es reconocer tu atemporalidad. Esa es la voluntad de Dios. Me estoy defendiendo de la voluntad de Dios. Me estoy defendiendo. El Padre Vida dice, eres la abundancia absoluta. Dice, no, Padre, soy un mindungui que necesita trabajar. Esto es un mecanismo de defensa. Digo, no, Padre, no soy abundante. Mira lo que me pasa, mira, no tengo dinero. Estas son las justificaciones egoicas. Pero tú ahora mismo vas a observar esto porque tienes el martillo y el sitio, y vas a decir que no se trata más que de un patrón mental, es un pensamiento que yo sostengo. Y estos pensamientos no significan nada, pero siento que sí que significa. Y mi proceso de perdón es comprender que no significa nada. Digamos, tengo miedo a no tener. Este pensamiento no significa nada. Padre, me estaba defendiendo. Estaba diciendo que tu voluntad no es la única voluntad que hay. Estaba defendiéndome diciendo que existe otra voluntad y es que yo sufra, es que yo no tenga. Pero empiezo a darme cuenta que es mi mecanismo de defensa, me estoy defendiendo. Padre, me estoy defendiendo de ti, de tu voluntad, me estoy defendiendo. Tratando de defender una mentira. No quiero más defenderme, pero observo que estoy defendiéndome. Me observo defendiéndome. Y simplemente me quedo ahí, observando que te estás defendiendo. ¿De qué? De tu abundancia absoluta. Le estás diciendo al Padre Vida que no eres lo que Él creó. Este es el juego, este es el juego. Las defensas contra Dios. Y en el capítulo 4 creo que es Dios o el ego. Me defiendo o acepto a Dios. Punto y pelota. Y esto a veces se vive como un proceso, donde tú estás aceptando tu abundancia. Pero yo te digo, tienes el martillo y tienes el sitio. No tengo miedo a no tener suficiente. Este es el patrón. Miedo, que es el miedo a no ser. ¿Vale? Miedo a no tener suficiente. Tengo miedo a no tener. Miedo a no tener. Miedo a no ser. Miedo a no tener. Puedes trabajar con eso. Y aceptar este pensamiento. No lo rechaces, no te cabrees con él. Simplemente date cuenta que lo estabas pensando. Dices, este es el raíz, esto es lo que me ha hecho arrastrarme. Y en otros casos que tú has comentado, de darte al máximo a los demás, está muy vinculado con este, obviamente, que es miedo a no valer, miedo a no ser bueno, miedo a no ser válido, miedo a no ser importante, miedo a no valer, que es lo mismo que es miedo a no ser. ¿Por qué quise valer dándolo todo? Quiero ser alguien importante y me doy. Pero la vibración que eso tiene es aquel que quiere demostrar su valía, inconscientemente siente que no vale. Y cuando sientes que no vale, el patrón que tengo es, para valer, tengo que ayudar al otro. Para valer, tengo que ser bueno con el otro. Y el patrón es, no valgo, porque sí. Valdré en la medida que yo haga estas cosas. Y entonces vibro en una frecuencia de no valer, de no valgo. No se me reconoce lo que hago, la creencia. ¿Y qué situaciones me acontecen? Donde no se me reconoce lo que hago, como que no valgo, porque hay un patrón unido a este. Si unimos estas dos cosas, hablamos del merecimiento. No merezco la abundancia del Padre, no merezco la valía del Padre. Valgo porque sí, porque soy. Esa es la abundancia, eso es el merecimiento. Si unimos ambas cosas, estamos hablando de merecimiento. ¿Por qué estás viviendo esto? Y tú ahora dices con el martillo del sitio. Porque sentía que no me lo merecía. Punto. Esa es la causa, la única que hay. Yo. Mi pensamiento. Y he diseñado todo esto para darme cuenta que era yo. Porque no me lo merezco. Dice, pero lo mereces porque tú ahora sabes que sí, es la voluntad de Dios. Dice, sí, estoy en la aceptación del merecimiento. Me merezco lo bueno, lo santo, lo bello. Me merezco el ser que soy.
Y es alucinante, ¿verdad?, cómo nos estamos defendiendo de Dios, de la voluntad de Dios. Es que es una brutalidad. Y tú dices, ¿y cómo se trabaja esto? Y dices, es que, y fíjate que sí es sencillo todavía la voluntad de Dios, que dice, solamente tienes que darte cuenta de que te estás defendiendo. ¿Ya? Y ya. Eso es suficiente. Cuando me doy cuenta de que toda mi historia es que estoy agarrado, podré soltar. Pero si no me doy cuenta que estoy agarrado, no puedo soltar. Sé consciente, entonces vive tu defensa desde la observación, desde la presenciación, presenciando cómo estoy defendiéndome. Solamente es esto. No hay que hacer nada, no hay que sentirte abundante, no hay que hacer nada. Hay que saber que me estoy defendiendo contra la voluntad de Dios. Mira, estoy diciendo otra vez que no tengo suficiente. Mira, estoy pensando otra vez, miedo a no tener suficiente. Esto es un mecanismo de defensa contra la voluntad de Dios y me estoy viendo. Ahora conozco lo que es el ego. Ahora entiendo que estos pensamientos no significan nada. En la lección 5.6 dice, no estoy disgustado por la razón que creo. No estoy disgustado por la razón que creo, no ellos. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. ¿Qué es un bote salvavidas? ¿Qué es mi fuente de ingresos? Nada viene de la nada. Nada viene de la nada. Todo viene del Padre Vida. Algo no viene de la nada. Algo viene del Padre Vida. Y este es el trabajo en el que estamos. Y el Padre Vida es la presencia yo soy. ¿Comprendes que salir de la carretera es solo porque hay una defensa contra la voluntad de Dios? Y que solo cuando te sales de la carretera lo único que tienes que hacer es aceptar humildemente, Padre mío, que me estoy defendiendo contra tu voluntad. Y esto es un trabajo amorosísimo, nada tortuoso, nada difícil. Es un reconocimiento de que estoy defendiendo una mentira. Y digo, te defiendo una mentira. Hasta sentirlo, no decirlo, no comprenderlo, como lo estamos comprendiendo. Sentirlo. Padre, yo soy. Me estoy defendiendo de tu abundancia infinita. Ahora mismo. Y me lo permito. Y me respeto defendiéndome. Es un patrón ancestral, es un patrón que sostengo. Pero ahora soy consciente de mi defensa. Y abrazo mi defensa. Y ahora entiendo por qué estoy defendiendo. Y vivo mi defensa. La vivo, la vivo. La vivo es con conciencia. Vivo la defensa. Y entonces, sin tú no hacer nada, de salir del camino vuelves. Ya estás dentro. Porque has reconocido la defensa. En mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión conozco quién soy. ¿Qué quiere decir? La inocencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Cuando ya no me defiendo de Dios, de la voluntad de Dios. Eres espíritu puro, no eres cuerpo. Eres presencia inalterable. Eres vida pura, pura vida. La vida es abundante en sí misma. La vida es libre en sí misma. No hay nada que limite la vida. No estás dentro de un cuerpo. No eres otra cosa que vida. Esa es la voluntad del Padre. Ahora mismo, al creerte otra cosa, estás viviendo lo que vives. El cuerpo es una defensa contra Dios. También llegaremos a ese punto. El cuerpo es una defensa contra la voluntad de Dios. Pero ¿puedo vivirlo sabiendo y trascendiendo este mecanismo de defensa? Sí, cuando mi mente reposa en la conciencia yo soy, en el espíritu que soy. Y entonces el cuerpo se convierte en un vehículo útil para el espíritu que soy, que es la entrega al Espíritu Santo. Y entonces, ahora lo que va a pasar es que en mi día voy a perdonar este sistema de pensamiento que sostengo. Y a lo mejor tengo que ir a hablar con mi padre o hablar con no sé quién o comprar o no sé qué y lo sigues haciendo. Pero a lo largo del día lo que voy a hacer es tener muy presente el único problema que tengo, que era la no aceptación de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Pues haciendo y llevando a cabo mis actividades tal cual y permitiendo un cambio en tu interior, que significa un cambio de percepción, que significa una aceptación de la verdad. Y todo esto se irá formando en movimiento corporal, en decisiones mentales, pero tú no haces nada. Entonces, ¿cómo se practica esto? Primero, soy consciente de que soy. Soy consciente de que soy. Soy consciente de que soy vida. Y este es el punto 1 que siempre hemos dicho, el punto 1. Segundo, saber que la vida que soy es abundante. Saber que la vida que soy es el Padre Vida. Saber que la vida es abundancia absoluta. Y siento que mi ser es abundancia. Siento que mi ser es libre. Siento que mi ser es amor. Siento la abundancia de la vida. Observo vida en todos lugares, en todas partes, y observo su abundancia infinita.
Y cuando yo cojo en una tierra una mala hierba y la arranco, la vida es tan abundante que luego sale otra al lado. Porque dice, yo soy la abundancia infinita, no me puedes arrancar. Yo soy la vida, manifestada en todas partes. Entonces reconozco la abundancia. ¿Y qué pasa? Que acepto que yo soy uno con la vida. Soy vida misma, soy abundancia misma. El punto es conciencia del ser. Segundo punto, reconocer su atributo de abundancia. Y entonces saber que yo soy la abundancia, que yo soy la vida. Que yo soy la abundancia, que yo soy la vida. Que yo soy la vida abundante. ¿Y trato de traer algo a mi experiencia? Absolutamente nada. Simplemente es un reconocimiento de tu condición, de tu estado natural de ser. ¿Trato de cambiar mi realidad? Ni se te ocurra. Tú no haces absolutamente nada. El propósito de la experiencia solamente es aceptar tu abundancia infinita. ¿Y qué puede pasar? ¿Que las cosas empeoren? Pues sí. ¿O que mejoren? Sí, es indiferente. Pero habrá un punto donde tú digas, soy abundante, porque yo soy la abundancia misma. ¿Y qué ocurre a tu alrededor? ¿Qué más da? No lo veo. Yo sé que la voluntad del Padre de Vida es mi abundancia. La siento en este instante. La experimento, la veo, la sé. Ese era el propósito. Me da igual todo lo demás. Soy la abundancia misma. ¿Qué diferencia hay entre una persona abundante y la abundancia? ¿Os acordáis de la pregunta, no? Pues esto es lo mismo. Una persona abundante es la que cree que tiene cosas. La abundancia es la abundancia. Tú eres la abundancia. Entonces, ¿qué va a ocurrir en tu día? Donde vas a quietarte, reconocer los mecanismos de defensa. De escasez, soy escaso, tengo miedo a no tener. Dices, mira, me estoy defendiendo. Dios, Padre Vida, ¿tú qué deseas? ¿Cuál es tu voluntad? Tu voluntad es que tú eres la abundancia misma. Vale, me estaba defendiendo contra tu voluntad. Y no pasa nada, observo esto. Y en acto seguido, ¿qué hago? Simplemente reconocer mi abundancia. Saber que aquí y ahora, en este instante, soy vida abundante. Soy la abundancia. En este instante soy la abundancia. Soy la libertad. ¿Trato de cambiar algo? Absolutamente nada. Estoy describiendo el ser como soy. El ser es abundante. Estoy sintiendo el ser y estoy contemplando su atributo, que es la abundancia. ¿Para un propósito de cambiar algo? En absoluto. Para simplemente saberlo, aquí y ahora, en este instante. Y cuando reconozca esto, respiraré de otra manera. Mi cuerpo se sentirá de otra manera. Sentiré que lo sé. Y seguiré haciendo mis actividades diarias. Coger el teléfono, responder a no sé quién, responder a no sé cuántos. Me voy al aseo, a lavarme las manos, o a hacer cualquier cosa. 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Otra vez. Observo mecanismos de defensa. Soy consciente de la vida que soy y acepto la abundancia. Aquí, en este instante, soy la abundancia misma. Es una defensa contra la voluntad de Dios. Me estoy defendiendo y lo acepto y me amo y no pasa nada. Pero estoy viendo cómo me defiendo. Eso se llama amarte. Cuando realmente no hay una culpa detrás que te dice, y encima te defendiéndote contra el plan de Dios, ¿tú te crees? Entonces dices, ostras, estoy viviendo una defensa, ahora entiendo todo. Entendiendo uno, entiendes todos. Porque si hay un propósito, hay una defensa. Entendiendo uno, se deshace el chiringuito entero. Es parte del sistema de pensamiento de no soltar algo, ¿no? Es difícil, lo primero que decimos, es difícil. Forma parte del mismo patrón, pero dice que es difícil y es complicado. No. Es un camino amoroso porque simplemente es el reconocimiento de que te estás defendiendo. Entonces, vivámoslo así porque es así, es amoroso. ¿Amoroso por qué? Porque se llama la aceptación de la verdad, aceptar la voluntad de Dios, aquí y ahora, en este instante, No estamos hablando de futuro, no estamos hablando de que cambiará todo a mejor, no estamos hablando de nada de eso. Entonces, estamos hablando de que en este instante eres la voluntad de Dios. El ejercicio del curso de milagros que dice, soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó, soy su voluntad. Y este camino es la aceptación de la voluntad de Dios. ¿Por qué eres tú? ¿Por qué tú eres? ¿Por qué vives? ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? ¿Por qué vives? Hay dos respuestas. Por el azar, la ciencia apoya el azar, ¿vale? En el sentido de que vienes de un cuerpo
implícitamente se habla del azar, de la genética y de los cambios genéticos y las mutaciones, y eres un espermatozoide entre millones, y te ha tocado a ti, el azar, ¿vale? ¿Por qué eres? ¿Por qué vives? ¿Por qué eres aquí y ahora? ¿Por qué eres? ¿Por qué yo soy? ¿Por qué yo soy? ¿Por qué soy? ¿Por qué vivo? ¿Por qué soy vida? ¿Por qué soy conciencia? ¿Por qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué vives? ¿Por qué eres vida? ¿Por qué vives? Y esto es como, ¿por qué vivo? Ostras, es verdad, ¿por qué vivo? ¿Por qué soy? ¿Por qué soy? ¿Por qué soy? Y ahí empiezas a reconocer lo que llaman el estado de gracia. El estado de gracia. Porque eres la voluntad de Dios, no hay otra. ¿Por qué soy? ¿Por qué soy? Y esto hay que sentirlo. ¿Por qué eres aquí y ahora? ¿Por qué eres? ¿Por qué vives? ¿Por qué eres vida? ¿Por qué eres consciente? ¿Por qué eres conciencia? ¿Por qué eres? La única causa, la única respuesta es, la única es porque soy la voluntad de aquel que quiere que sea. Eres la voluntad. Eres porque eres la voluntad de Dios. No me digáis que no os da. No es inmenso. Ostras, ¿por qué soy? ¿Por qué soy ahora, en este instante? ¿Por qué soy? Porque eres la voluntad de Dios, que seas eternamente. Es la voluntad de Dios que seas. Voluntad de Dios, entendamos esto. Voluntad de Dios, la verdad. Si yo soy es porque soy la voluntad de Dios. Y si es su voluntad que tú seas, ¿hay algo que temer? Si su voluntad es que seas, eres, pam, mi voluntad es que seas. ¿Hay algo que temer? ¿Alguna vez habrá algo que temer? ¿Habrá algún problema que ponga en peligro el soy? No, si es la voluntad de Dios. Cuando tú dices, soy, aquí y ahora soy, porque esa es la voluntad de Dios, es mi Padre. Es la voluntad de Dios. No tengo que hacer nada para ser. Esa es la voluntad de Dios. Vivo en Dios y me muevo en Él. Esa es la voluntad, es mi fuente. Es la vida que me sostiene, es la voluntad de Dios. Oye, ¿por qué eres? ¿Por qué? Porque soy la voluntad de Dios. Y su voluntad es que sea. Así que estos problemas no pueden hacer nada. No pueden amenazarme. Porque no es la voluntad de Dios. Entonces vamos a sentir lo que quiere decir voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir para vosotros voluntad de Dios? La voluntad de Dios. ¿Cómo lo sentís? Vamos a sentirlo primero. Voluntad de Dios. Vamos a quietarnos, a sentirlo y simplemente sentimos esto. La voluntad de Dios. Soy la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea. Voluntad de Dios es que sea. Y soy, en este instante soy. Esa es la voluntad de Dios. Empieza a conocer lo que es la voluntad de Dios. Yo soy su voluntad. Yo soy su voluntad. Soy su amado Hijo. Yo soy. Que yo sea es su voluntad. Yo soy su voluntad. Y aquello que Dios dispone es eternamente. Soy su voluntad. Soy. Voluntad de Dios. Siente la omnipresencia, omnipotencia de la voluntad de Dios. Siente como no puede ser alterada ni cambiada. Todo vive y se mueve dentro de su voluntad. Solo existe su voluntad y es que yo sea. Voluntad de Dios. Y abrimos suavemente los ojos, sintiendo esa voluntad, voluntad de Dios. ¿Qué sentís cuando sentís voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios?
Alivio, ¿verdad? Justo. La plenitud. Plenitud. Justo en el sentido de lo que soy. Lo que soy. Lo que soy. Y no me digas que eso no es estado de En el gracia. sentido de que estoy bien como estoy, como soy, que lo que hago es... Soy. Soy. Es su voluntad. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no puedo no ser. Que no puedo no ser. ¿Y no te llena eso de regocijo? De paz. De paz absoluta. Y ya no solo paz, dicha, gozo, entusiasmo, alegría inmensa. La alegría de ser. Yo soy la alegría. ¿Por qué? Porque soy. ¿Qué quiere decir soy? Es la voluntad de Dios, ¿sabes? Que sea. Su voluntad es todos los atributos de Dios. Yo soy. Esa es su voluntad. La aceptación de la verdad. Si solo quiero aceptar tu voluntad, Padre. Todo el propósito, todo lo que vivo no es más que para aceptar tu voluntad. Dice el curso, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos, ¿no? Y estáis hablando de esto, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy de la voluntad de Dios, siente esto y no serás el único que experimente tu manera de ver ni tus pensamientos. Así que bueno, pues sentimos la voluntad de Dios, la sabemos, la aceptamos y disfrutamos de ella. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a vosotros.